a esta hora yo no quiero merendar, yo ya quiero cenar, me quiero comer una docena de empanadas hasta ahora. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que tiene que ver con algo muy lindo. Les quería compartir algo muy lindo que me pasó el viernes. ¿Cómo se llama? Algo bastante interesante. Hola Rubén de Mar del Plata. La verdad que todos sabemos lo que pasa en Argentina, en el mundo, y venimos hablando a lo largo de todo este año. Y bueno, uno de todas maneras, como Yudim, sabemos que no tenemos que alarmarnos por el exterior de las cosas, por lo que pasa, y todo el tiempo tenemos que buscar realmente el trasfondo de todo, ver cómo Hashem está manejando todo, cómo todo nos está encaminando hacia la redención, hacia la Geulá, cómo este es un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Y me habían llamado al mediodía de la imprenta a decirme, mirá Moshe, es probable hoy te vamos a mandar una tanda del libro nuevo, aunque sea una parte, la primera parte te la mandamos. Bueno, y así fue que llegó una hora antes del Shabbat, ¿sí? Con sus vueltas el nuevo libro. No estoy haciendo publicidad porque quiero hablar de qué significa esto, que es fundamental. Besorat Geulá, el anuncio de la redención, que es un libro milagroso en todo sentido por cómo se inició el proyecto, pero más que nada porque este viernes a la tarde es, como decimos comúnmente acá, otra vez sopa, otra vez era entrar a un confinamiento soviético que nos quiere socavar y meter miedo, cuando en realidad tenemos que estar con toda la alegría de la llegada del Mashiach. Y la verdad, vieron que muchas veces decimos, Hashem, mandame una señal, guiñame el ojo, Hashem, que no estamos solos, que estamos encaminados a la Geulá. Y la verdad que se venía un Shabbat difícil, con desafíos, otra vez, con bombardeo mediático de nuevo, con manipulaciones gubernamentales, con miedos, y siguen propagando miedos, etc. Y que me haya llegado este libro una hora antes del Shabbat, y repito que no estoy publicitando, sino que para mí fue una señal del cielo, ¿no? Como diciéndome que a pesar de todo, hay algo que se llama el anuncio de la redención, y como estudiamos en el Hasidismo, y como el Rebbe en particular, el líder de nuestra generación, el Rebbe nos enseña, todo lo que viene por delante es bueno, no hay calamidades, no hay, Dios no permita, desgracias, todo lo que viene para adelante, para el mundo y para el pueblo judío es positivo, es bueno, es constructivo, es luz, es santidad. Y la verdad que el nombre del libro lo resume, Besorat Geulá. Besorat ya es todo un concepto. Por ejemplo, el profeta Eliyahu, ¿sí? El profeta Elías, es llamado Mevaser Geulá, el anunciante de la redención. Todos conocemos que hay muchos textos sobre el profeta Eliyahu, un profeta que está vivo, es prácticamente una excepción al género humano, que se mantiene vivo y está en cada circuncisión, y apareció a muchas personas a lo largo de la historia. Pero Eliyahu Anabí, el profeta Elías, es básicamente conocido como el Mevaser Geulá. Mevaser es la misma palabra que Besorá, noticia, anuncio, es el anunciante de la redención. Y ya la palabra, cuando uno escucha la palabra Besorá, cuando uno tiene por ahí algún ya contenido, conocimiento previo, uno ya se emociona. Porque Besorá no solo es en el hebreo moderno las noticias, o como cuando le decíamos a alguien que tengas Besorot Tobot, le decimos, que tengas buenas noticias, que te pasen cosas lindas, es como que le decimos Besorot Tobot. Besorá es una palabra asociada a la redención, por eso inclusive hay lugares en Israel, ciudades o Moshavim o lugares, se llaman Mevaseret Zion, Mevaseret es también la que anuncia, y hay muchas expresiones de este tipo. Pero fundamentalmente en estas épocas al que estamos al final de la historia, donde hay tanta confusión, hay muchísima información, pero esa muchísima información creó una ensalada, ¿sí? Una confusión gigantesca, y está bueno aclarar ciertas cosas y abrir, ¿sí? El conocimiento, la información precisa que la otorga el Moisés de la generación, que es el Rebbe. Cuando hablamos de Mashiach, ¿sí? Toda persona, todo alumno del Rebbe, cualquier persona que está conectada al Rebbe, ya sea su Sheliach, su enviado, su emisario, su alumno, su fan, su simpatizante,
¿sí? Inclusive cualquier judío, el judío que lo conoció y que pasó y el Rebbe le dio $1 para bendición, el judío que lo conoció al Rebbe en un video o que lo conoció indirectamente a través de otro judío, el Rebbe dio directamente una información precisa. A esto voy. Cuando hablamos de Mashiach, cuando hablamos de redención, no estamos hablando de un tema más del judaísmo, como todas sus mitzvot, todos sus conceptos, sino cuando hablamos de Mashiach en nuestra generación, estamos hablando desde que el Rebbe anuncia esto, ¿sí? Como la palabra lo dice, una besora, una noticia, un anuncio, y este anuncio que se extendió por más de 1 año y medio, que empezó en agosto de 1990, el Rebbe a desarrollar esta noticia, a profundizarla, a ampliarla, a darle marco legal, marco filosófico, marco profético, todas las, vamos a decir, los aspectos del judaísmo que están involucrados. Durante 1 año y medio, desde agosto de 1990 hasta febrero de 1992, el Rebbe de Lubavitch se dedicó a desarrollar este anuncio de la redención. Por eso les digo que cuando hablamos de Mashiach, o cualquier persona que ustedes ven que habla de Mashiach, Mashiach no es una cuestión, vamos a decir, que tiene que ver con un concepto más del judaísmo, sino que Mashiach para nosotros hoy es un anuncio y una noticia. Algo que vamos a vivir. Y por supuesto, vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo, como siempre definimos, que en hebreo significa olam, elem, ocultamiento, y tenemos pruebas realmente tremendas en esta generación, pruebas de fe, por ahí en algún sentido más difíciles de las que tuvieron las generaciones anteriores, pero tenemos una prueba fundamental que es la prueba de la fe. Como muchas veces hablamos a lo largo de este año, cuán importante es la fe, este mecanismo sobrenatural que tenemos, genético como judíos, como herencia de los patriarcas, por el hecho de ser elegidos por el Creador. Y en esto radica justamente el desafío de esta generación. El tema Mashiach no es solo un tema, vamos a decir, que está de moda ahora, o un tema que pretendemos instalarlo, o un tema para estudiar en el judaísmo porque atrapa, sino que el tema Mashiach, cualquier persona que tiene contacto con el Rebbe, estudia sus obras y entiende que el Rebbe es el líder de la generación, es el Moisés real del pueblo judío, sabe, leyendo su obra y estudiando todo lo que es la revelación del hasidismo hasta nuestra generación, de que esto es un anuncio concreto, esta es una noticia real. Cuando el Rebbe anuncia esto en agosto de 1990, vamos a decir, perdón por la palabra, desempolva un viejo midrash, un libro de la Torá oral que se llama Yalkut Shimoni, que se lo mencioné varias veces, porque el Rebbe lo nombra a lo largo de este año y medio muchísimas veces. En agosto de 1990, para que se ubiquen, casi 31 años atrás, no teníamos canas, todos los que estamos acá, entonces, y teníamos más cabello. Vi fotos de un señor que estaba ahí esta semana en una marcha de los radicales, tenía cabello y rulos, uno de los que está acá presente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que hace 30 años, en agosto del 90, fue la famosa invasión de uno de los enemigos más acérrimos de Israel en esta época contemporánea, que fue Saddam Hussein. Se ha borrado su nombre y su recuerdo. Y él invadió Kuwait, el mundo se convulsionó. Ya el mundo venía después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, los países satélites, ¿sí? Hoy vemos por ahí todos los residuos de eso en todas las propuestas soviéticas que hay en Latinoamérica, pero el mundo ya superó eso, no hay que asustarse por eso de lo que pase acá. Pero bueno, viene una guerra, se convulsiona todo y el Rebbe encuentra una fuente en la Torá concreta, cómo hay un rey persa que invade un país árabe y el mundo se convulsiona. El que tiene memoria y era en esa época, tenía cierta edad, se acuerda bien cómo se hizo toda una cuestión de las naciones, una alianza y etcétera, como una guerra que iba a parecer que iba a ser muy extensa o iba a desatar casi una tercera guerra mundial, cómo Israel estuvo en peligro, cómo cayeron 39 misiles SCAD, misiles soviéticos con gran contenido explosivo
y milagrosamente caían ya en esa época en terrenos baldíos o en edificios en demolición, increíblemente. Como ustedes pueden ver las imágenes estos días de diarios que están en inglés, donde los árabes todavía no pueden creer y ellos mismos declaran que Dios quiere a los judíos. Nosotros les tiramos cohetes, les tiramos misiles y se desvían. Los árabes no lo pueden entender, salen de su rabia. Hay recortes de periódicos de todos estos años, lamentablemente. Como siempre sabemos, y el Rebbe lo dice, no tenemos que llegar ni siquiera a eso, ni siquiera tendría que existir una industria del terror o tener el terror frente a nuestras narices o que haya toda esa capacidad de destrucción frente a nosotros. Pero ese es otro tema que uno de los que está acá también me pidió hablar de todo lo que habla el Rebbe. Ya lo vamos a hablar en otra ocasión. Acá me escribe Rubén: Israel fue engañado por Occidente. Sí, cuando empezó el bombardeo en Israel, Estados Unidos mandó el antecedente de la cúpula de hierro, que fueron los misiles Patriot, que empezaron a interceptar los misiles que venían. Pero ¿por qué cuento todo esto? Porque en agosto de 1990, vino agosto, septiembre, octubre, noviembre, incluso hubo condenas de las Naciones Unidas a Israel en ese momento. Imagínense, el mundo estaba totalmente convulsionado y las Naciones Unidas se reunían para condenar a Israel. Y por supuesto el Rebbe también encontró ahí un pasaje de la Torá donde decía que esta persecución que vemos a Israel, esta demonización de Israel, o esta cuestión que la tierra de Israel en este momento es disputada por las naciones, es una de las grandes señales de la proximidad de la redención. Y así se fue sumando en toda esta época justamente el anuncio de la redención. Y como siempre les cuento, a medida que pasaron los meses y que la guerra pasó y la guerra duró poco y hubo consecuencias tremendas después de la guerra, el Rebbe siguió reforzando la idea del anuncio de la redención y citando estos pasajes maravillosos de la Torá que hablaban de ese año 5751 como el año que el Mashiach se revela en el mundo. Y así fue, semana a semana. Por eso en este libro, La Noticia de la Redención, publicidad número 2 encubierta, en este libro de La Noticia de la Redención tenemos esas charlas de Rebbe públicas, que el Rebbe cuando terminaba el Shabbat recibía los escritos sobre lo que habló, el Rebbe lo corregía, lo mandaba a imprimir, por eso son todas charlas corregidas del Rebbe, con todos los pies de nota que el Rebbe puso para aclarar y profundizar en el texto de la charla. Hay 666 pies de nota en este libro, para que se imaginen la profundidad de lo que el Rebbe habló en estos 71 capítulos. Y justo este año se cumplen 71 años de la asunción del Rebbe, que es otro de los detalles increíbles. Entonces, el Rebbe ya no solo le dio carácter de anuncio de la redención, sino le dio carácter de profecía. Y como todos sabemos, estudiamos las leyes de profecía, algunas de Maimónides, como esto no tiene vuelta atrás, cada noticia positiva que hay en la Torá es realmente algo que queda y se instala, y la redención se empezó a instalar en el mundo, y estamos en un momento de transición, donde justamente no hay que asustarse del crepúsculo de estas contradicciones, de estas paradojas que estamos viviendo, sino que realmente hay que apuntar a la luz, hay que apuntar a lo activo, a hacer, a estudiar Mashiach y Geulá, a desalojar todos los miedos que nos quieren imponer. Cualquiera puede estudiar. Hace 100 años había un judío que se llamaba Albert Widerman, o Weiderman, como lo quieran leer. Él hizo lo que se llama el diagrama de Widerman y mostró cómo siempre las sociedades y los tiranos tuvieron toda una metodología para imponer el miedo en las poblaciones de las más diversas formas. Bueno, esto es realmente lo que está pasando ahora. Imagínense que la ciencia social ya lo estudia, cómo se trata de instalar el miedo, pero nosotros tenemos que saber que lo que está sucediendo ahora es la instalación de la redención, de la llegada del Mashiach a grandes pasos, cada vez a mayor velocidad. Por eso es que, más allá de que nos suene extraño en este mundo que estamos viviendo, y tal vez todos los factores ocultantes y todas las distracciones y todo lo que nos pasa, por ahí nos esconde un poco la estirpe divina, la estirpe real que tenemos al ser hijos reales. Y esto no es metáfora, hijos de Hashem, y tener un alma que es parte de Dios, como explica el hasidismo. Uno no tiene que perder de vista que estamos viviendo un fenómeno similar al anuncio de la redención por parte de Moisés. Como alguna vez estudiamos también, cuando Moisés llegó ni siquiera podía hablar. Todos sabemos que Moshe tenía dificultades en la expresión,
y esto no por una discapacidad, sino como realmente la Torá enseña que cuando hay dificultades, en realidad es porque el alma es tan grande, el alma es tan potente que por eso el cuerpo a veces no puede manifestar toda esa energía y por eso a veces una persona no puede hablar bien o no puede caminar bien o cualquier situación extraña que vive justamente por ese potencial espectacular y extraordinario que tiene su alma. El cuerpo no alcanza para contener tanta luz. Y esto le pasaba a Moisés. Y Moisés llegó y fue ayudado por su hermano Aarón, que fue su intérprete, y trajo el anuncio de la redención. Y cuando trajo el anuncio de la redención, por supuesto que el pueblo judío de alguna manera se alegró y descorchó el champán, que es difícil encontrar en la esclavitud, pero es una expresión. Pero de todas maneras el pueblo judío está escrito que no pudo entender y procesar a Moisés de tanta angustia y de tanta esclavitud. Mekot Serruach Umebodaka ya, dice el versículo. Así todo, la redención se empezó a instalar y empezaron a pasar cosas en Egipto y los judíos 6 meses antes dejaron de tener trabajos forzados y poco a poco los judíos pudieron empezar a descubrir esto a pesar de que las cosas empeoraron después de la noticia. Y como sabemos el versículo del libro de Mijá, como los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas, que son las iniciales, por un lado, del año del anuncio de la redención, y son las iniciales de nuestro año, el que estamos viviendo, ¿se acuerdan? Pe y Aleph, Pelaot Arenu, maravillas les mostraré. Por eso uno tiene que poner el énfasis que todo el tema Mashiach no es una cuestión de moda o ahora se da por estudiar esto, sino que el Rebbe lo ordenó como parte del proceso de redención y fundamentalmente como parte de la noticia y del anuncio de la redención. Es muy importante este concepto y por eso en 1993, cuando se hizo, tercer aviso encubierto, cuando se hizo este libro por primera vez en yiddish y en hebreo, como estaba originalmente, con la aprobación del Rebbe y con la identidad del Rebbe como el rey que estamos esperando, y el Rebbe aceptó eso, es el primer libro de Chabad, ¿sí? Primero y único prácticamente que tiene esta cuestión maravillosa que tiene el nombre del Rebbe asociada a su función al rey de Israel y al libertador de Israel. Por lo tanto, este libro no es un libro más y este anuncio, y en lo que quiero remarcar, cuando hablamos de Mashiach no es solo un deseo, como le decíamos a alguien cuando cumple años, ¿sabes qué? Que pases un lindo día, que los cumplas muy feliz. No, esto es un anuncio, esta es una noticia, esta es una profecía, algo realmente que estamos viviendo y estamos en el medio del proceso y justamente como el hasidismo se reveló para nosotros, para que nos fortalezcamos, para que nos armemos espiritualmente, esta es justamente una noticia para excavar en nuestro interior y para revelar todo el potencial que tenemos. El hasidismo enseña que la generación que estamos viviendo, a pesar que por ahí no estudiamos tanta Torá de chiquitos y no conocíamos tantas mitzvot, de todas maneras tenemos una capacidad de recuperación y de crecimiento que no tuvo nunca ninguna generación. Es decir, esta generación judía es inigualable en muchos aspectos, pero fundamentalmente en el aspecto espiritual de desarrollo de potenciales. Cualquier judío sin instrucción previa hoy puede, a través de empezar a estudiar el hasidismo, empezar a ahondar en los temas de Mashiach y redención en la Torá, tener crecimientos espirituales exponenciales. ¿Y por qué cuento esto? Porque este es un momento histórico que lamentablemente si no avivamos a nuestros hermanos se asustan. Tengo gente conocida que le agarra un poquito de fiebre o le pasa algo y entran en pánico. ¿Está bien? Y es importante, por supuesto, los cuidados, pero más que importante, y esto lo pudimos estudiar con amigos todos estos meses, es no entrar en el miedo, no caer en los temores. El temor es, dice el halajá, está en libros de halajá, que los sabios tienen que obligarse a alegrar al pueblo. Hay un pasaje muy interesante en un libro de halajá que dice que cuando se da una situación de epidemia o de supuesta epidemia o lo que sea, los sabios se deben ver obligados a buscar ayudar a 2 jóvenes pobres, un huérfano o una huérfana, ayudar, casarlos, hacerles una fiesta impresionante y hacérselas en el cementerio, con música, con muchos invitados. ¿Por qué?
Primero y principal porque esta es una mitzvah de casar a una pareja pobre, grandísima, que tiene muchas mitzvot. Cuando vos ayudás a casar a una pareja que no tiene recursos o no tienen padres y los ayudás a construir un hogar en Israel, son muchas mitzvot juntas. Entonces, alguien está hablando por ahí porque se acopla. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué hay que hacerlo en el cementerio? Dice, para que la gente pierda el miedo a morir, para que la gente se saque todo ese miedo. Y hay que alegrarlos, porque la alegría justamente tiene que desplazar el miedo, porque el virus más peligroso que tiene la raza humana es el miedo. Y por lo tanto, como judíos y creyentes, sabiendo que nuestro sistema inmunológico depende de nuestra alma, tenemos que tener justamente las habilidades espirituales despiertas. Como le dicen al cocodrilo acá en Buenos Aires, no te duermas que terminás hecho cartera. ¿Sí? No hay que dormirse. Y hay que justamente estar muy despierto conectándose a la Torá y conectándose a las palabras del Rebbe. Y fundamentalmente esto es un estímulo para despertar en nosotros la cuestión de la redención. Ya lo estudiamos, no lo quiero volver a repetir. En todos los idiomas a este virus le colocaron la palabra corona, ¿sí? Que está relacionada con Keter, y corona está relacionada con la corona del Mashiach, con la revelación divina. La palabra COVID incluso tiene las mismas letras que Kabod, COVID-19 es Kabod al 19. Hay que honrar al interior de la Torá, hay que honrar a la profundidad de nuestra alma. Todos los nombres increíblemente están relacionados con conceptos profundos del judaísmo, los nombres inclusive científicos. Y por eso uno tiene que estar alerta de esta noticia, y más que nunca tenemos que hacer lo que dice el Rebbe. El Rebbe nos pide a nosotros, a esta generación, que estudiemos los temas de Mashiach y redención, que estudiemos los temas de Mashiach y redención, que estudiemos, alguien se está portando mal en mi casa me parece, que estudiemos los temas de Mashiach y redención, y que realmente el Rebbe dice que esto no solo lo estudiemos solos, porque uno puede agarrar un libro y estudiar, que lo estudiemos en público, que lo estudiemos de a varios, porque cuando uno estudia de a muchos, esto se potencia, uno le da pila al otro, uno le ve la cara al otro, y uno realmente esto influencia más cuando es público. Y por eso este es el momento, y por eso todo el trabajo que hacemos muchos judíos de realmente revelar y tratar de alcanzar a la gente todo el tema de la redención, y por eso todo el tema que hoy se me ocurrió hablar un poco de qué significa esto. Sí, otra publicidad encubierta. ¿Qué significa Besorat Geulá, el anuncio de la redención? Todos los que participan del Shiur saben que, todos los que participan de la clase saben que se los mando, solo tienen que pedirlo o venirlo a buscar. Pasen por acá, el boliche está abierto. Y, ¿cómo se llama? El punto es que el anuncio de la redención, como les decía, nunca sucedió en la historia. Si ustedes quieren estudiar historia judía, googlearlo, buscar una enciclopedia, nunca hubo un líder judío real, no los ficticios o los tramposos. Nunca existió un líder de la generación, un Rebbe, un Rambam, un Rashi, un Baal Shem Tov, un Or HaChaim. ¿Quieren buscar en la historia los líderes? Los líderes que existieron en Babilonia durante 9 siglos, en Sura y Pumbedita, ¿sí? Los Geonim, la época de los Geonim. Yo les puedo nombrar generación tras generación, ¿sí? Todos los líderes que existieron en Israel y que comandaron al pueblo judío en la diáspora. Rabenu Gershom, ¿sí? Rabbi Yehuda Hasid, todos los que se les puede ocurrir, todos hablaron de Mashiach, porque eran sabios reales y verdaderos, que fomentaban justamente el principio número 12 de la fe judía, que es la llegada del Mashiach, que nos enseñaban. Pero anuncio, nunca hubo anuncio. Anuncio, noticia de la redención, esto es absolutamente nuevo y de nuestra generación. Recién el Rebbe anterior dijo una famosa frase que es Lealtar li Chubá, Lealtar li Geulá. Si de inmediato hacemos Teshuvá, volvemos a Dios. Si de inmediato es la redención. Es casi como una frase argentina poco célebre y bastante triste. ¿Se acuerdan? Si dejamos de robar 2 años. Bueno, el Rebbe anterior, Leabdil, salvando las millones de distancias incalculables, había dicho que Yudim, él hizo un llamamiento entre los años 1941 y 1943. Está en los pies de nota del libro también, el famoso llamamiento del Rebbe de Lubavitch
el anterior Rebbe Lubavitch, había una publicación que se llamaba Akiriabe Akedushá, que significaba el llamado y la santidad, ¿sí? Donde durante 2 años el Rebbe Lubavitch hizo un llamamiento: judíos despierten, volvamos a Hashem, que la redención está ahí. Pero anuncio como tenemos en nuestra generación, como dato concreto, y que a este anuncio el líder judío de la generación lo llame profecía, nunca existió. No hubo en la historia un hecho así. Está bien, tenemos tanto viaje. Vieron que esta semana se dio manija que recibimos la Torá hace 3.333 años. 3333, el número del otorrino, 3333. Pero dentro de este anuncio de la redención hay otra cosa para tener en cuenta. El año que el Rebbe anuncia la redención, también dijo que la tarea del pueblo judío de Torá y Mitzvot de refinar la materia también se acabó, se terminó. O sea que hace 3.333 años que se recibió la Torá. Y si no me fallan las cuentas, porque fue en el año Nun Beis, el Rebbe anunció, o sea, hace 3.302 que se terminó el trabajo. Todo el trabajo de Torah y Mitzvot, que era refinar al mundo físico, utilizar las chispas de divinidad que estaban incrustadas en la materia y ascenderlas a la santidad, terminaron hace 29 años. El Rebbe lo anunció esto también a finales de 1991. Se van a cumplir 30 años también este año. Por eso, más allá del número mágico 3333 de la entrega de la Torah, hay que saber que hay otro número, que el trabajo se terminó hace 30 años. Estos 30 años ya son una chapa, están de más. Por eso es que, más allá de que la redención se anunció hace 30 años y viene como más retraso que el aumento de los jubilados, ¿sí? El tema de la redención, no me agarraron el chiste. Entonces, a pesar de que pasaron 30 años, no debe disminuir la fe, sino al revés. Tenemos 30 años encima y eso te tiene que dar más fuerza todavía para pelear por la redención, para difundir la noticia de la redención, para asumirte como judío, para asumir realmente que Hashem está con nosotros y realmente no hay de qué temer. Y ni siquiera, a pesar de que el pueblo judío y los dirigentes cometen errores y vemos como en la tierra de Israel los políticos exponen la seguridad de sus habitantes y nos exponen a nosotros también en todas partes del mundo, dice el Rebbe, como vimos imágenes terribles esta semana de Nueva York, Los Ángeles o capitales europeas, que Hashem proteja a cada judío donde quiera que esté. Y antes que me olvide, este shiur está dedicado, ¿sí?, a una Rebetzin, a una Shluchá del Rebbe, Sara Bat Débora, Besat Hashem, que Hashem le dé salud a ella y toda la familia. Realmente que se vea la Geulá en ella misma y que lo de hoy ya haya sido lo último que tenga que hacer, porque ella esté curada plenamente y ya estemos en la redención todos festejando. Todo dedicado a Sara Bat Débora hoy. Entonces, volviendo al tema, es que pasaron 30 años, pero nuestra fe no disminuye, al revés aumenta. Sabemos que Hashem nos va a cuidar y vimos todos estos días, estos 11 días terribles, vimos milagros, más allá del sufrimiento de nuestros hermanos en Israel, vimos milagros continuos. A pesar de que los políticos dejaron construir una fábrica de terror y una industria del terror en el sur y en el norte, Hashem nos sigue cuidando y que Hashem nos siga cuidando y que no haya necesidad de estos milagros, que ya la redención y el Mashiach que estén acá. Mientras que estoy hablando con ustedes me llegan mails, ¿sí? Gente que está trabajando justamente en difundir en todos los idiomas la noticia de la redención. Hoy justo me llamaron de Israel. Hay una página de internet muy interesante que se llama Ufarasta, que no sé cómo se escribe, que abrieron una parte en español y van a empezar a subir todos los textos de vienemashiach.com en español y del canal que tenemos en YouTube que se llama Viene Mashiach, donde hay toda una lista de reproducción de estas clases que venimos estudiando hace un año. Esta es la clase 67, por lo menos de todas las que subí, hay otras que tengo que encontrar, pero ya tenemos 67 la hora Mashiach. Así que bueno, esto también es parte de ustedes que acompañan Baruch Hashem todas estas clases. Así que bueno, esto es un poco el tema de hoy, la noticia, el anuncio de la redención, y realmente quitarle esta cuestión y realmente darle la seriedad que implican estas palabras. No son aleatorias estas palabras, sino realmente definen la seriedad
y la veracidad del tema. Es la primera vez, repito, en la historia que hay un anuncio y que hay una profecía. Existieron otros tipos de profecías que se llamaban los Kitzim. Kitzim significa finales, como los textos talmúdicos que dicen Kaluko la Kitzim. Es una expresión del Talmud que también la van a encontrar en el libro. Se vencieron todos los plazos, se vencieron todas las fechas. Como alguna vez estudiamos también, que en la historia habían Kitzim, fechas que se fueron descubriendo que tenían que ver con eslabones del proceso de redención. Por ejemplo, el año Tov 1848 era un año también que estaba marcado como un año muy ligado a la redención, como un año de Ketz. Cuando llegó el año y no pasó nada, el Rebbe Marash descubrió que era porque se imprimió el Likutei Torah, que es otro libro que tengo por acá, una revelación increíble de hasidismo del primer Rebbe. Y en 1906 pasó lo mismo y fue otra revelación increíble del hasidismo con una famosa secuencia de enseñanzas del Rebbe Rajab. Pero, como dijo el Rebbe, esto ya fue también, esto ya pasó. Kaluko la Kitzim, se vencieron todos los plazos. Primer vencimiento, segundo vencimiento, aviso de corte. Ya se cortó todo. Ya ninguna fecha puede ser definida como parte del proceso, sino que realmente esto es el final, final y final. Y por eso estas palabras, anuncio de la redención, Besorata Geulah, ¿sí?, revisten esta definición real de la Torá. Por ahí estamos muy lejanos de aquellas generaciones donde venían los profetas y se revelaban. Bueno, a nosotros también nos pasó eso, como el Rebbe lo explicó largamente en una charla de Parshat Shoftim, de que volvieron los profetas, volvieron las profecías. Una vez ve y lee el Tanaj y las épocas bíblicas y parece esto, Dios nos permita, cuentitos de la antigüedad. No. Realmente esto es contemporáneo y vigente, el tema de la profecía. Es contemporáneo y vigente como Hashem transmite a través de sus siervos, los profetas, información relevante y candente para informar a cada uno de los judíos. Y en nuestra función como alumnos del Rebbe Lubavitch, el profeta de la generación, transmitirlo. Por eso es que Mashiach no es algo conceptual o que se lo quiera hacer abstracto o que se lo quiera enseñar como una materia más del judaísmo. Mashiach es un anuncio básicamente para nosotros. Y por ese anuncio es que tenemos que estudiar el tema. Pero no es un tema más. Es lo que estamos por vivir, es lo que nos está por pasar y lo que tenemos que incorporar en nuestras vidas y llevarlo a la cotidianeidad, llevarlo a la vida común y corriente y bajarlo a los fideos que vamos a cenar esta noche. Bajarlo realmente a lo cotidiano, a lo normal, a lo que estamos por vivir. Así que bueno, me voy despidiendo ya de todos ustedes. Gracias por estar. Sé que hay algunos en Facebook. Me parece que estaba Silvina, estaba Eva, no sé quién más que estaba por ahí. Gracias, Oye. Saludo a Mar del Plata, saludo a Bahía Blanca, saludo a Almagro, saludo, no sé dónde está Jacob, no sé por dónde anda, me imagino que debe estar por, también, no sé si está en la provincia. Está Alberto, también está en Azul. Eliau tiene cara de estar por Almagro, me parece, puede ser. Y también hay gente de Villa Crespo, de 11, del centro, no sé por dónde. Así que bueno, nos estamos viendo con la ayuda de Shem. Con ayuda de Shem. No se puede decir porque por ahí alguien llama al 911. Pero me escribís por WhatsApp. Vieron que ahora el cartel es llamar al 911 por todos lados. Quieren jugar a la Unión Soviética por ser unos payasos. Así que con ayuda de Hashem me escriben por WhatsApp. Con ayuda de Dios. Así que la Geulah es alegría. Mashiach tiene las mismas letras que Simjá, que alegría. Por eso no hay que perder la alegría nunca. Si Dios nos permite, te está por pintar el bajón, te pones la música jasídica más rockera que existe y te pones a bailar. ¿Está bien? Así que bueno, nos estamos viendo. Saludos, corto acá en Facebook primero.